¿Qué tal, muchachos? Excelente tarde. Continuamos con nuestras sesiones. En la cápsula del día de hoy vamos a seguir hablando de los aspectos positivos y negativos del delito. He tenido ahora sí alguna duda por ahí. Me preguntaban vía Classroom algunos de ustedes qué pasa en el caso de que una persona cometa un delito y está bajo los efectos de alguna droga o psicotrópico. Recuerden que la última vez comentamos de un tema que se llama acciones librae in causa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros cometemos un delito bajo el influjo de alguna droga, de algún psicotrópico, nosotros no tenemos plena capacidad de voz y de ejercicio. Y naturalmente se actualiza la figura de la inimputabilidad. Hoy vamos a repasar un poco esos conceptos que aterrizamos la primera vez desde un punto de vista general para que tengan un primer acercamiento, pero recuerden que la inimputabilidad, que es el elemento negativo de la imputabilidad, se da cuando no se dan las condiciones para atribuirle una conducta a una persona o a un reo determinado. Si una persona es inimputable, no se le puede atribuir esa conducta. Si bien es cierto que cometió el delito bajo los efectos de algún psicotrópico o de alguna droga, la persona definitivamente no puede ser juzgada de la misma manera que una persona que lo hace en pleno ejercicio de sus facultades mentales. Y alguna de las causas puede ser que a lo mejor se le cambie un poco, que se le cambie la pena, hay una conmutación de la pena y lo manden a lo mejor a un centro de rehabilitación o alguna especie de sanatorio mental o alguna institución que lo apoye en el tema de drogas o de adicciones a la salud, pero una pena corporal definitivamente puede alegarse en algún proceso penal o puede argumentarse este hecho, es decir, sabes que es inimputable, no tenía plena capacidad y de hecho lejos de que sea más grave el delito, lejos de que se le juzgue con mayor severidad, si es inimputable puede alcanzar beneficios, hasta el punto incluso de que se le nombre un tutor a una persona, es incapaz mental, ¿ok? Al ser incapaz mental, voy a entender yo juzgador que no cometió el delito en pleno uso de sus facultades mentales, pero pues también no podemos, se le restringirá, se le restringirá entonces el actuar a esta persona, no podemos tener una persona que sea peligrosa para la sociedad en ese sentido, y se le nombrará un tutor y será incapaz. Desafortunadamente tendremos ahí que argumentar una incapacidad, y si es incapaz, aunque sea mayor de edad esta persona, se nombrará un tutor para que se haga cargo del ejercicio de sus derechos y de la administración de sus bienes. Entonces, lejos de funcionar como un agravante, funcionaría como un atenuante. Y ese sería el sentido, ¿no? Espero haber cubierto la duda por ahí. Y bueno, sin mayor tema, vamos a concluir y a repasar un poco el tema del día de hoy. Vamos a hablar de la imputabilidad. Vamos a repasar, la última vez hablamos de la imputabilidad, pero vamos a ajustar, porque no sé si les quedó un poco claro o no. La imputabilidad, el concepto que vamos a dar ahorita es como lo vamos a preguntar en su momento. La imputabilidad es la posibilidad condicionada por la salud mental y el desarrollo del autor para obrar según el justo conocimiento del deber existente. Otra vez, imputabilidad es la posibilidad condicionada por la salud mental y el desarrollo del autor para obrar según el justo conocimiento del deber existente. ¿Ok? Todo aquel que posee al momento de cometer el delito condiciones psíquicas abstractas e indeterminadas por la ley para poder desarrollar una conducta socialmente, es una persona inimputable, ¿ok? Entonces eso es lo que ajustamos, esto es el concepto que queremos o que preguntaremos en el examen en su momento, y les vuelvo a comentar, si hay alguna duda en ese sentido, por favor háganmelo saber. ¿Qué ejemplos, complementando un poco la pregunta que me hacían, qué ejemplos hay de inimputabilidad? ¿Quiénes pueden ser inimputables? Pues con algún estado de inconsciencia, si yo de alguna manera tengo algún estado de inconsciencia, en el caso de las drogas o en el estado de sumo alcoholismo, pues estoy inconsciente definitivamente, y en ese sentido pues puede ser un inimputable. En caso de trastorno mental, también hablamos de inimputabilidad. En el caso de los internos psiquiátricos que no están en pleno uso de sus facultades mentales, no tienen plena capacidad de ejercicio,
Esto hablará de la gravedad o no gravedad de la pena. En el caso de los menores de edad, se habla también de una pena no tan severa porque todavía no tienen la capacidad de ejercicio, aunque sí hay centros de detención, el Consejo Tutelar de Menores, para este tipo de personas, ¿ok? Hablemos de la culpabilidad. La culpabilidad no es otra cosa, son los supuestos que sirven para fundamentar la reprochabilidad personal de una conducta antijurídica. Otra vez, los supuestos que sirven para fundamentar la reprochabilidad personal de una conducta antijurídica, eso es la culpabilidad. ¿Qué tan reprochable es o no la conducta de una persona? Hay un nexo intelectual y emocional entre el sujeto y el acto. Si lo quiero hacer, si lo conozco, ¿ok? Y si tengo la capacidad para entenderlo, ¿no? No es lo mismo dolo que culpa. Recuerden que con dolo hablamos de intención, con culpa hablamos de factores externos que no necesariamente son culpa. Cuando hablamos de dolo, hablamos de un elemento volitivo. Volitivo viene de voluntad. Hay un elemento de la voluntad, que quiere decir que las personas, si están de acuerdo, si exteriorizan su voluntad, si hay un querer para exigir la conducta, hay un elemento volitivo o emocional, ¿ok? Hay tipos de dolo, el dolo directo, el dolo indirecto, el indeterminado y el eventual, ¿ok? Entonces, hablando de la culpabilidad, podemos hablar de una inimputabilidad, porque los inimputables pueden no tener una culpabilidad tan marcada como una persona que tiene un nexo causal, emocional entre las facultades mentales y la acción. Si un inimputable finalmente no tiene la capacidad mental para comprender lo que está haciendo, no se le puede reprochar una conducta o una culpabilidad como lo estamos hablando en este momento. Entonces hay que conocer la antigüedad del hecho cometido, en qué circunstancias se dio el acto, si la persona estaba consciente, si es reprochable, si no le es reprochable esa conducta, si opera o no opera la exigibilidad de la conducta, ¿ok? En la culpa hablamos de la previsibilidad de la conducta, qué tan previsible es la conducta también. Es posible evitar el defecto de la atención o del argumento o del elemento psicológico por parte del reo. Puede haber una preterintencionalidad. La vez pasada hablábamos de preterintencionalidad. Recuerden ustedes que la preterintencionalidad se da cuando el resultado de la conducta cometida sobrepasa la intención del sujeto. Yo quería llevar a cabo o quería espantar a una persona, el caso que les comentaba de la persona, solamente lo apunto con un arma de fuego, el arma se detona y pues las consecuencias llegaron más allá de lo que yo quería hacer en realidad. El caso fortuito, la fuerza mayor, en ese sentido, pues también se pueden estudiar para saber si una conducta es reprochable o no es reprochable, para saber si hay culpa o no hay culpa. A lo mejor yo tuve que destruir una puerta e invadir una propiedad, pero era con la intención de salvar una vida, porque había un sismo. Entonces, ¿qué tan reprochable es o no esa conducta? Obviamente tiene que ver el factor temporal, como lo habíamos comentado. Hay dos figuras, aquí vamos a ver quién está yendo las cápsulas o no. Voy a dejar una tarea. Necesito que me investiguen qué es vis mayor y vis absoluta. VIS mayor, VIS absoluta. ¿Ok? Vamos a ver, los que me investiguen esta tarea la estoy dejando para que me la hagan llegar a través de los correos correspondientes que ya hemos hablado. Y aquí es donde vamos a ver. Necesitamos que ustedes estén viendo estas cápsulas y vamos a ver quién hace esta tarea, ¿ok? Caso fortuito, fuerza mayor, para saber si es una conducta reprochable o no, si se tomaron las precauciones necesarias, qué pasa si un delito se comete a pesar de haber cometido las previsiones necesarias. No, si nosotros acreditamos que no hay intención en ese sentido, la conducta no será la misma ni el castigo será el mismo, ¿ok? Cuando yo realizo una conducta llevando a cabo todas aquellas previsiones necesarias con la intención de no cometer el delito, son factores que se analizan al momento en que el juzgador determina una sentencia o una sentencia donde determine culpabilidad o inocencia, ¿ok? Todos estos factores se toman en consideración.
Vamos a hablar de la inculpabilidad como el elemento negativo de la culpabilidad, es la ausencia de la culpa naturalmente. También hay una adecuación o hay un nexo entre el conocimiento del hecho y la voluntad. Yo conozco perfectamente cuáles son las consecuencias, y esto se concatena con mi manera de pensar y de querer, y si tengo voluntad y exteriorizo mi conducta, podemos hablar de culpabilidad o inculpabilidad siempre y cuando no sea reprochable la conducta. Recuerden que la inculpabilidad se da siempre que la conducta no sea reprochable, a pesar de que se comete el hecho antijurídico y la conducta no es reprochable por alguna justificación, alguna causa de justificación que permite la ley. En ese sentido, pues no habrá inculpabilidad, ¿ok? Pudo haber sido también hay una causa por error, puede haber sido que la conducta ilícita se cometió por error. Recuerden ustedes que el error es la falsa apreciación de la realidad, y aquí puede haber una no exigibilidad de la conducta. Hay varios tipos de errores, también les voy a dejar que los investiguen. Está el error vencible, el error invencible, el error tipo, el error de hecho, el error de derecho, cuando es propio del derecho penal, que hay una extrapenalidad de los actos. Vamos a empezar un cuasi-delito, que es lo que les comentaba. Yo voy a lo mejor le voy a dar un manazo a mi hijo porque no me hace caso. Hablamos de los cuasi-contratos, qué tan reprochable es o no esta conducta. Hay una situación de obediencia en ese sentido. Puede haber un temor reverencial, un temor fundado. ¿Sabes qué? Si yo no lo hago me van a secuestrar o me van a matar, etcétera, ¿ok? Puede ser también debido a un hecho. Si yo no, si yo veo que mi vida está en peligro y estoy en un lugar donde no tengo otra opción más que privar de la vida a una persona para escapar, pues yo tengo que llevar a cabo alguna conducta. Hay también errores y hechos esenciales y accidentales. También les voy a dejar que lo investiguen, por favor. Y esto es el tema de la inculpabilidad o de la inculpabilidad como elemento negativo del delito. Aquí lo único que tienen que afinar y que deben de considerar ustedes es que la inculpabilidad se acredita cuando nosotros acreditamos que la comisión del ilícito penal no era reprochable al sujeto, ¿ok? Hay elementos putativos, un caso puede ser la legítima defensa, como se los comentaba, o a lo mejor podemos llegar hasta encubrir a algún pariente o un allegado. Yo puedo pensar, o yo sé, o tengo el conocimiento de que mis parientes o mis amigos cometieron un delito y yo no lo quiero decir porque lo estoy encubriendo, porque existe un lazo, ¿ok? Esa es una de las consideraciones que establece la ley para valorar qué tan reprochable es la conducta o no. No fue a lo mejor por lo que lo quisieras hacer, sino en realidad querías proteger a tus personas queridas, ¿ok? Hablemos de la punibilidad. Recuerden que la palabra punibilidad viene de castigo. La punibilidad no es otra cosa sino el merecimiento de una pena en función de la realización de una conducta. Merecimiento de una pena en función de la realización de cierta conducta. Esa es la punibilidad. Cuando aplicamos propiamente, bueno, el Estado aplica el ius puniendi, que es el derecho de castigar, ¿ok? Hay condiciones de penalidad. Son aquellas circunstancias externas, son elementos que no son esenciales por parte del delito, pero que sirven para calificar de manera completa e integral qué tipo de conducta, qué tipo de factores intervinieron al momento de cometer la conducta ilícita. Y podemos hablar también de alguna conducta ilícita cometida de manera justificada. Si fuera justificada, pudieran ser aplicables algunas excusas absolutorias. Puede haber, vamos a pensar en una razón mínima de temibilidad o un temor fundado. Yo cometí el delito porque le temo a esta persona y me obligó, y si no tengo miedo a que me haga daño. El aborto quirúrgico en el caso de las mujeres que son violadas o que su vida está en peligro o que a lo mejor sufrieron algún accidente. Pero entonces la punibilidad y las condiciones subjetivas de punibilidad, recuerden que la punibilidad viene de castigo, punición, castigo. Entonces es el merecimiento de una pena en función de una conducta realizada, y todas aquellas circunstancias ajenas. Vamos a pensar un robo, no es lo mismo un robo que un robo a casa habitación. ¿Qué condiciones de penalidad hay en el caso concreto? Pues bueno, aparte de ese robo, fue con violencia, fue con arma de fuego, fue en casa habitación, y son ya circunstancias muy concretas que se adecúan al momento de estudiar el ilícito y que el juez valorará al momento de determinar
una resolución. Y así es como operaría. Y si no hay, pues naturalmente esas circunstancias no serán valoradas, habrá ausencia de elementos de penalidad. Y si no los hay, pues definitivamente la sanción podría ser menor. ¿Ok? Con eso terminamos los temas de los aspectos positivos y negativos del delito. Les pido por favor que estudien. Aquí hay muchas cosas muy importantes, lo dimos de una manera muy concreta y muy puntual, porque tampoco he recibido retroalimentación de ustedes. Hoy recibí una pregunta apenas el día de ayer, y nada más. Entonces aquí debe de haber muchas dudas, no veo que las hagan, y tenemos que hacerlo de esta manera. Próximamente, la próxima sesión, vamos a aterrizar los últimos conceptos de la teoría del delito, vamos a entrar a la teoría de la pena y seguramente ya estaremos terminando ese tema para entrar a la materia que nos ocupa. ¿Ok? Les mando un gran saludo y por favor pásensela bien en sus casas. Saludos, muchachos.